Diosito, esos son los gringos. Escúchate ese poco, mira, tú no escuchaste. Mira, eso se escuchó. El régimen de Nicolás Maduro llegó a su fin. El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos realizó esta madrugada un ataque a gran escala contra Venezuela y que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que ambos han sido acusados de 4 cargos en el Distrito Sur de Nueva York. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses, escribió en sus redes sociales. Trump ordenó el ataque de varios objetivos, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión a Maduro, señalado como el líder del Cartel de los Soles. Inicialmente, Maduro había denunciado una gravísima agresión militar de Estados Unidos y declarado el estado de conmoción exterior en Venezuela. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció que se produjeron ataques con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles en Caracas, así como en otros lugares del país. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Videos difundidos por la prensa internacional muestran los daños en la base aérea Francisco de Miranda, conocido como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas. Otra de las explosiones ocurrió en una montaña cercana al Fuerte Tiuna, que alberga la sede del Ministerio de Defensa, donde también hubo un corte del servicio eléctrico, mientras se escuchaba el sobrevuelo de una aeronave. Según Fox News, Trump ordenó también ataques aéreos con mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía. Por su parte, el gobierno venezolano dijo que realizará un balance de heridos y víctimas mortales, tras confirmar ataques en localidades civiles e instalaciones militares en los estados de Miranda, La Guaira y la capital Caracas. De acuerdo con CBS News, la Casa Blanca planteó realizar los ataques el día de Navidad, pero finalmente se decidió dar prioridad a las acciones aéreas contra campamentos del Estado Islámico en Nigeria. La cadena CBS detalló que la Fuerza Delta, una unidad militar élite estadounidense, se encargó de la captura de Maduro. La Fuerza Delta es una unidad que usualmente se encarga de las operaciones más complejas, peligrosas y secretas encargadas por el presidente o el secretario de Defensa. En conferencia de prensa, Donald Trump destacó que no se registraron bajas estadounidenses, a pesar de que un helicóptero fue alcanzado durante la operación, pero pudo regresar a su base con éxito. Trump había mencionado en noviembre la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Maduro. El despliegue estadounidense de portaaviones, buques de guerra, aviones y tropas es parte de la denominada lucha antidrogas, ordenada por Trump. Pero los ataques que presionaron a Maduro iniciaron el 2 de septiembre contra supuestas narcolanchas en el Mar Caribe y parte del Pacífico. La ofensiva estadounidense ha dejado un balance de más de 30 embarcaciones destruidas y al menos un centenar de víctimas mortales. Tras la captura de Maduro, el número 2 del chavismo y ministro del Interior, Diosdado Cabello, apareció en público e hizo un llamado a la resistencia. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su preocupación por la situación en Venezuela e hizo un llamado al respeto de la soberanía e integridad territorial de los estados. El mandatario de Chile, Gabriel Boric, condenó las acciones militares y pidió buscar una salida pacífica a la crisis que afronta Venezuela. Cuba, a través de Miguel Díaz-Canel, denunció un criminal ataque de Estados Unidos y exigió la reacción de la comunidad internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también rechazó enérgicamente las acciones militares en Venezuela. Irán calificó el ataque militar de Estados Unidos como violación flagrante del derecho internacional.
Rusia expresó su preocupación por el ataque estadounidense y señaló que es una grave violación de la soberanía de un Estado independiente. Por el contrario, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la captura de Maduro anunciada por Trump. Igualmente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo textualmente que a los criminales chavistas les llegó su hora y mandó de respaldo a los opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González. El presidente del Perú, José Gerí, consideró que Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. En Estados Unidos, los senadores demócratas calificaron de ilegales los ataques aéreos en territorio venezolano. Los venezolanos residentes en Perú comenzaron a festejar en los exteriores de la embajada venezolana en Lima. Mientras tanto, el internacionalista Ramiro Escobar señaló que se trata de una situación complicada para Venezuela y el continente. Ahora muchos se alegrarán, pero esto está abriendo la puerta a una posible un futuro bastante complicado para el país y por supuesto la imagen de Donald Trump ahora creo que va a quedar muy deteriorada, porque si bien él cuando eso termine probablemente va a poder decir que él derrotó a Maduro, bueno, no va a poder ya aspirar a ningún Nobel de la Paz después de hacer esto, ¿no? El internacionalista Francisco Belaúnde advirtió sobre los riesgos de una nueva ola migratoria si se extiende el conflicto en Venezuela. Ahí sí sería gravísimo, porque ahí sí podríamos tener una nueva ola migratoria de venezolanos, ¿no? Si es que se extienden los enfrentamientos y no cae el régimen y entonces se produce una especie de guerra civil o de guerra prácticamente dentro de Venezuela, ¿no? Entonces, claro, todo depende cómo hayan planificado los norteamericanos y si tienen éxito efectivamente en tumbarse rápidamente al régimen chavista, ¿no? De momento, Colombia ha sido uno de los primeros países en reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela para atender una eventual llegada masiva de refugiados. Horas después del operativo bautizado Resolución Absoluta, Trump compartió la primera fotografía de Maduro tras su captura en Venezuela. Según ha anunciado Trump, Estados Unidos administrará Venezuela hasta que se pueda garantizar una transición segura. We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela.